Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Hoy informaciones muy importantes que precisar, muchas de ellas se generan desde Estados Unidos. Hay una que sin duda ha generado mucha preponderancia, resonancia en todo el hemisferio, sobre todo en Miraflores. Y es que el gobierno de Estados Unidos ha confirmado lo que en el día de ayer, a través de esta tribuna, adelantamos. Una información que incluso estuvo publicada en los primeros portales que adelantaron la información en el portal de la casa, ebtvmiami.com. ¿De qué estamos hablando? De la confiscación de crudo, de gasolina, en este caso, iraní, proveniente de estas transacciones entre Teherán y Caracas, y que ahora pasan a formar parte de este litigio internacional debido a las acusaciones, señalamientos por parte del gobierno de Estados Unidos ante el financiamiento producto del intercambio comercial de este combustible para soportar, para sustentar fuerzas terroristas que funcionan en Irán a partir de dineros provenientes de quienes llevan las riendas a la fuerza del gobierno de Venezuela. Para hablar un poco sobre esta situación tan compleja, en la que incluso hay todavía falta de precisión por parte de los iraníes, quienes no han determinado aún de qué se trata y de cuánto estamos hablando al momento de esta confiscación. Nos comunicamos de inmediato por la vía digital con Antonio de la Cruz, él es presidente de la agencia Inter-American Trends. Muchísimas gracias, Antonio. Como economista, primero, hay que seguirle el paso a esta transacción. Estamos hablando de la segunda entrega de combustible de Irán para Venezuela que no llegó al término que se esperaba en Caracas. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, José, por la invitación. Fíjate, ¿qué ocurre aquí? Aquí básicamente recordemos que se había llegado a un acuerdo con Irán de reparar la refinería y a falta de cumplir con la reparación total, se importó gasolina. Fueron los primeros 4 buques que llegaron por allá en mayo. Esa es una gasolina que llegó a Venezuela. Después vino, como las refinerías en sí mismo toma tiempo estabilizarla y poderla reparar. Este era un contrato que se estaba manejando, y esto lo estaba manejando, y aquí hay algo importante que observar, por el grupo de Alesap. Alesap es el que venía ha estado haciendo los negocios con los iraníes. Entonces, los barcos no son iraníes, son de lo que se llama un armador liberiano. Por eso cuando Irán dice los barcos no son nuestros, eso es cierto. La gasolina, la carga es iraní, y eso fue lo que decomisó, si lo podemos llamar en esos términos, la administración de la justicia americana, no la administración, la justicia americana. Entonces, en ese sentido, cuando el régimen de Maduro dice nosotros, y se hace el logo también, es porque ellos no han cancelado ese combustible. Quien canceló seguro, porque eso se compra de contado, es el grupo de Alesap, esa compra, ese 1.1 millón de barriles día. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El caso que tenemos aquí es una gasolina iraní que iba en 4 buques. Recordemos que los primeros 2 buques fueron retenidos hace como un mes, y que se hizo una transferencia barco a barco para poder ser decomisado esta gasolina, porque los armadores no quisieron, negociaron con la justicia norteamericana el no que le retiraran los buques, porque saben que varado no gana flete. Entonces, además de traerse ya esa gasolina, está en las aguas territoriales estadounidenses para el litigio que tú mencionaste en tu introducción. Entonces, ese es el caso en el que estamos. Entonces, en Venezuela, por supuesto, eso genera un déficit en el suministro, y por eso estamos viendo el gran problema de desabastecimiento dentro del país, porque lo poco que está produciendo la refinería, que habíamos hablado la otra vez, unos 30.000 barriles día, posiblemente un poco, se está yendo a Caracas. Ahora, Antonio, el déficit se estaba registrando incluso semanas después de que el primer cargamento, la primera
el primer transporte de combustible iraní había llegado. Es decir, que la demanda ha sido brutal. Sin embargo, ahora, digamos, las proyecciones que tendrían los matemáticos, esos que trabajan en lo que queda de PDVSA, esa que antes era de todos, me imagino que se va al piso todos estos planes y que ahora tendremos una crisis mucho más agravada en Venezuela. Sí, o sea, recordemos que los primeros 4 buques llevaron a Venezuela alrededor también de 1.400.000 barriles. Eso permitió aliviar un poco porque se esperaba reparar y poner en operación a Cardón y el Palito. Eso ha tomado tiempo, así ha habido arrancado, pero lo que está generando apenas unos 30.000 barriles día. Con eso nos abastece el mercado nacional, porque se necesita para el mercado nacional alrededor de unos 110.000 barriles día. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gasolina tendrían que seguir importando. Mientras tú no resuelvas el problema de la gasolina con producción nacional, tú vas a tener una necesidad de importar. Entonces, estos barcos que venían precisamente porque para poder abastecer el resto que se necesita con gasolina importada. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no tenerla y al ser decomisada, no va a tener barcos para poder seguir trayendo combustible importado, porque si ya estos armadores decidieron no volverlo a hacer, eso va a impactar dentro del mundo de ellos y va a ser difícil conseguir barcos para poder traer gasolina a Venezuela. Entonces, la crisis se va a acentuar en el interior con mucha fuerza porque lo poco que está produciendo la refinería lo están enviando a Caracas para poder abastecer, porque es como siempre han utilizado esa política de que en Caracas cubren las necesidades, y lo vemos en todos los sentidos, y el interior sufre las consecuencias. Entonces, estamos en un horizonte donde en Caracas vamos a ver algo de gasolina, pero el interior va a sufrir mucho por ella. Y pone hacia las redes, en contra de las cuerdas, a la población venezolana sin nada que poder hacer, porque hemos visto cómo la crisis del transporte, la crisis de medicamentos, la crisis de abastecimiento de cualquier tipo de insumo, se le suma además la crisis pandémica que obviamente cuenta con una opacidad tremenda. Desde Miraflores todos dudamos de las cifras que se están dando y hemos visto la cantidad de bajas incluso dentro de las filas del oficialismo. Dicho esto, la crisis entonces se va a agravar, pero no va a dejar de impactar en Caracas a pesar de que se cuida como la joya de la corona. En términos del impacto por los servicios y por el suministro de alimentos y por la pandemia, va a ser afectada. Lo que ocurre es que vas a tener un poco más, no vas a tener la crisis que hoy tienen los habitantes del interior que están comprando la gasolina en dólares contrabandeada. Entonces, básicamente, hoy hay un servicio que te la llevan a tu casa. Ya la gasolina no solamente es utilizada, sino que está un vínculo fuerte con elementos de la Guardia Nacional que empezaron ya a hacer, te la llevan a tu casa. Entonces, están en el negocio que siempre ha ocurrido. Eso es un negocio que no va a terminar. Y esto les permite, ante la escasez, sacarle provecho. Entonces, vas a tener una población muy necesitada para poderse mover. Por eso restringen el movimiento de la población en la cuarentena, porque les ayuda a manejar la crisis del combustible, que ya en varios estados nacionales no aguanta. Y por ello vamos a estar viendo las protestas que ya estamos viendo en esta región. Antonio, te pido por favor que nos aguardes tan solo unos minutos, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Queremos seguir conversando contigo sobre esta situación tan crítica que se avecina hacia Venezuela para lo que deberían prepararse, no entiendo de qué manera, pero la población venezolana va a sufrir un fuerte golpe por escasez de gasolina nuevamente. Estamos conversando con Antonio de la Cruz, él es director de la Agencia de Consultoría Económica Inter-American Trends. No se aparten, ya venimos.
Amigas y amigos, continuamos y restablecemos la comunicación vía digital con Antonio de la Cruz. Él es presidente directivo de la firma de consultoría económica Interamerican Trends. Antonio, para entender un poco la perspectiva ante esta crisis que se plantea por esta confiscación de combustible iraní que iba dirigido hacia Venezuela para abastecer la escasez que allí se está registrando, entendiendo que ya esto es un proceder, un operativo, un procedimiento que se va a practicar con mayor frecuencia en caso de volver a repetirse un transporte similar, ¿cuáles son los caminos que puede tener Venezuela desde Miraflores a partir de lo que hace Nicolás Maduro para sostenerse en medio de las limitaciones, sometido también por las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos? Es decir, esto es una demostración de fuerza. Esto sin duda marca un precedente, a pesar de que no digan, ni siquiera lo admitan. Es decir, que puede ser un antes y un después lo que ha sucedido a partir de esta confiscación. Sí, desde el punto de vista de buques o tanqueros privados, va a ser muy difícil llevar gasolina nuevamente. Lo tendrían que hacer con buques iraníes para ver si los Estados Unidos no toma la decisión como la primera vez de abordarlo. Pero desde el punto de vista privado va a costar mucho. Esto marca, porque ¿qué ocurre? El régimen de Maduro no tiene cómo mantener la flota de tanqueros. Entonces, ¿qué hizo? Entregó también la exportación y la importación, tanto de producto como de crudo, a privados. Y en ese sentido, desde que se fue Rosneft, que era la que en marzo, que era la que hacía el transporte de las exportaciones y las importaciones, se lo entregó a grupos asociados al régimen como el de Alex Saab. Entonces, por eso, cuando capturan a Alex Saab en Cabo Verde, y se dice que él bajó a Cabo Verde, entre unas razones era porque estaban ahí uno de los buques cargados con combustible y quería resolver la situación. Entonces, y es cuando le ocurre lo que le pasó y todos conocemos. Entonces tenemos que ya ese grupo no va a tener la capacidad de operar. El mes pasado salieron 5 buques cargados de petróleo que se lo entregaron, de los cuales 3 de esos fueron entregados al grupo de Alex Saab. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gasolina fue pagada por el grupo de Alex Saab. Eso no fue pagado todavía, porque seguro que el régimen Maduro paga cuando le hace el delivery, la entrega, perdón, claro, en los muelles de las refinerías en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras esté el grupo de Alex Saab en esa situación, en Venezuela hay una crisis porque no se produce la gasolina internamente. No hay una producción interna, hay muy poca la capacidad de producción. Entonces, aquí, como tú lo planteaste, José, tenemos que ver si Maduro toma la decisión de avanzar un poco más para hablar con los ayatolas y ver si los ayatolas, porque el negocio, quien cerró ese negocio con los ayatolas no fue Maduro, fue el grupo de Alex Saab. Entonces tendrían que volver a abrir o seguir con esos canales para poder asegurar de que tengan gasolina en el país. Entonces, si vamos hacia una crisis de gasolina fuerte, mientras las refinerías producen muy poco que están abasteciendo a la ciudad de Caracas. Antonio, ¿cuál es el destino de esta gasolina confiscada? Muchos se preguntan qué van a hacer, el producto de la transacción, qué puede suceder con estos beneficios. Esta es una decisión que pasa ahora en manos del juez, del juez que fue de aquí del Distrito of Columbia, aquí de la capital. Entonces el juez toma, como cualquier confiscación, puede rematarlo, puede venderlo en el mercado, ¿verdad? Porque como violó las sanciones, es un activo que se captura y por lo tanto el juez tendrá que decidir qué va a hacer con él. Generalmente lo que hace es, como todo lo que se captura en un juicio, se remata. Entonces aquí parecería que el juez podría tomar esa decisión y habría que ver qué otras consideraciones tiene. Tomando en cuenta las declaraciones recientes desde el Comando Sur, donde precisan a Rusia como aliado de Nicolás Maduro, ¿es posible entonces una reafirmación en este caso de la geopolítica regional, en este caso, en el hemisferio, por parte del Comando Sur,
y también del gobierno de Estados Unidos a nivel diplomático en relación a el apoyo que se está dando a Venezuela, a pesar de que se diluya mucho en la opinión pública todo lo que está sucediendo en medio de esta crisis pandémica y también la baja popularidad que existe de la oposición venezolana en nuestro país. Es decir, que pareciera que las fuerzas vienen desde afuera, más que desde adentro, donde se puede generar presión. Sí, veamos qué pasa. El presidente Trump ha mantenido la política de máxima presión hacia Venezuela y esto demuestra que continúa, porque esto que se hizo no significó que un barco de guerra se acercara a los buques cargados de gasolina, no. Esto fue una conversación con los armadores negociaron, dijeron, ok, no entregamos los buques, entregamos la carga, y así fue que se hizo. Entonces, ¿qué implica? Que la máxima presión ejercida por Estados Unidos está dando resultados y en ese sentido arrincona cada vez más al régimen de Maduro. Y en cuanto a Rusia, el apoyo de Rusia en este momento es un apoyo más hacia la parte militar, en términos estratégicos, en términos de telecomunicaciones, en términos de poder generar una estabilidad en un caso de que hubiese un escenario que siempre se ha planteado en el caso Venezuela, una hipótesis de guerra, pero en el caso venezolano no actualmente. Entonces, en ese sentido, hoy está apoyando Rusia a Venezuela, pero no lo está apoyando desde el punto de vista de petróleo ni económico. Es un apoyo más para generar esa geopolítica que tú hablaste, de que si ocurriese un escenario, ellos poder tener una guerra de guerrillas preparada como ocurre en Afganistán con los talibanes. Países vecinos en el continente son pocos los que pueden manifestar alianza hacia Nicolás Maduro. Podríamos contar a México, quizás Argentina. Son pocas las naciones que, además de Nicaragua, en este caso, y Cuba, poco tienen que ofrecer. Es decir, que ahora, si precisamos, si vemos con lupa la situación que atraviesa Venezuela, cada vez se aproxima a un aislamiento más profundo, porque cada nación está muy pendiente también de la situación pandémica, tienen problemas internos, problemas domésticos que resolver, y además de ello, aquellas naciones que le han dado la bienvenida a nuestros hermanos venezolanos. Es un peso que nadie esperaba, es decir, una visita tan grande, creo que ninguno de nosotros estamos preparados. Cierto, y sabemos que este lunes están viajando a Panamá y a Colombia el almirante Fowler con el asesor de seguridad, no el asistente, con Mauricio Cardón. Entonces, y van a hablar sobre Venezuela. Entonces, sí vemos cada vez cómo se acercan y se van alineando posiciones para seguir presionando a Venezuela. Entonces, sí, porque los aliados que tiene en la región, el régimen de Maduro, no tienen ningún pulmón financiero para poderlo ayudar, ni siquiera para poderle enviar gasolina, como lo había dicho el presidente de México, López Obrador, porque México en eso es deficiente en cuanto a producción para el consumo interno. Entonces, hoy, si podemos verlo cada vez, por eso digo, se arrincona Maduro. Sí. ¿Hasta dónde va a tomar él la decisión para buscar una solución para el país? Dependerá de él y su equipo, pero cada vez tienen menos opciones para darle una solución al venezolano de a pie. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de definir un poco lo que pueden ser los próximos escenarios a corto, mediano y largo plazo. Sin duda que todavía a la crisis venezolana le resta mucho por resolver, pero también sabemos que el gobierno de Estados Unidos apoya lo que es esta salida de presión por la vía diplomática y económica, eso sin contar la presión desde lo que es la presencia militar en aguas internacionales. Hasta la próxima, cuídate mucho. Gracias. Un gran abrazo a la distancia. Era Antonio de la Cruz, él es directivo de la firma de consultoría económica Inter-American Trends. No se aparten, ya venimos.